No, ahora sí. Hermanos y hermanas, buenas noches, qué gusto saludarles, gracias por estar acá. Esta es la Academia de Paleografía del grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Qué placer y qué gusto saludarles esta noche. Espero que todos se encuentren muy bien y dispuestos a que juntos podamos aprender esta noche. Tenemos a alguien que es nuevo, dijimos hermana Berta Muñoz, que es de Hermosillo, hermana Rosy, que es de Puebla. No sé si hay alguien más. Después todos creo que somos viejos conocidos. ¿No? Muy bien. O la hermana Martina del Carmen, ¿ya ha participado usted antes, hermana Martina? En paleografía sería la primera vez. Bueno, pues bienvenida. Muchas Espero gracias. que pueda sentirse muy bien y pueda aprender esta noche. Todos son bienvenidos. Pueden mantener sus micrófonos apagados. Yo haré algunas preguntas durante la presentación. Pueden levantar la mano y si no pueden hacerlo electrónicamente, háganlo físicamente o abran su micrófono y contesten, ¿de acuerdo? Pueden mantener sus cámaras encendidas, solo asegúrense de estar en un lugar cómodo, ¿de acuerdo? Vamos entonces a empezar. Me avisan si pueden ver mi presentación, por favor. Listo. Muy bien, todos son bienvenidos. Al leer el nombre, ¿qué se imaginan ustedes que es o qué expectativa tienen ustedes? ¿Alguien? Bueno, yo en un principio, las primeras veces que empecé a escuchar la palabra fue aquí en el grupo y me imaginaba que era algo relacionado con las piedras. Ya después supe que era sobre la escritura, obviamente. Muy bien, muy bien. Excelente, hermana. Me dijo, hermana, sí, se me va el nombre, déjeme ver. Martina, bienvenida, hermana. Gracias. Ok, entonces hoy es algo por ahí, ¿verdad? Vamos a aprender especialmente la paleografía epigráfica y cómo se da, ¿verdad? Empecemos, pues. Bienvenidos todos. Oh, antes tengo que poner un video. Espero que lo puedan escuchar todos. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Muy bien. Empecemos hablando un poquito de qué es la paleografía. ¿Alguno de ustedes puede leerlo, por favor, para poder entender la diferencia? ¿Qué es la paleografía? La paleografía es la ciencia y técnica encargada de estudiar, descifrar y datar los escritos, documentos y manuscritos antiguos. Su objetivo principal es aprender a leer textos en, en desuso y comprender su evolución, analizando el tipo de letra, los materiales y las abreviaturas de cada época. Muy bien, y eso es lo que es la... Gracias, hermana Marisela. La Para escucho mí, nomás. la paligrafía es el estudio de las letras antiguas, como también los documentos antiguos que nos tiene presentes en este momento. Muy bien, hermano La Wolf. paligrafía tiene conocimiento desde muy antiguo que se entiende las escrituras, como también esos manuscritos que son muy especiales para este tiempo. Muy bien, usted se ha ganado una estrella a la frente. Bien hecho, hermano Wolf. Muchas gracias. Entonces ya vemos lo que es la paleografía. Ahora miremos qué es la epigrafía. ¿Alguien de ustedes puede leerlo? Muy similar a lo que decía la hermana. Le ayudo, hermano Moti. Por favor, hermana.
Blanca. Blanca, por favor. ¿Qué es la epigrafía? La epigrafía es la ciencia que estudia, descifra e interpreta las inscripciones grabadas en materiales duros, piedra, metal, cerámica o madera. Es una herramienta fundamental para entender la historia, la política, la religión y la vida cotidiana de las antiguas civilizaciones. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, gracias, hermana Blanca. Si se dan cuenta, tienen conceptos un poco similares. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la paleografía y qué hace la epigrafía? Veamos la diferencia, ¿sí? Vamos a ver este video. ¿Cómo leemos el pasado? La paleografía y la epigrafía son dos formas de estudiar escrituras antiguas, pero no son lo mismo. La paleografía se enfoca en cómo se formaban las letras a lo largo del tiempo. Es como estudiar la caligrafía antigua. La epigrafía, en cambio, estudia las inscripciones en materiales como piedra o metal, buscando entender el contexto histórico y cultural. Ambas son importantes para entender civilizaciones y culturas antiguas, pero una mira la letra y la otra mira el mensaje completo donde está escrita. Muy bien, ¿qué podemos entonces entender de estas dos cosas? Pues yo creo que se complementan y que una depende de la otra, porque la epigrafía pues depende totalmente de cómo valoramos la paleografía. Muy bien, hermana. Mire usted también, 2 estrellitas en la frente esta noche. ¿Verdad? Si se dan cuenta, como la hermana decía, ¿verdad? La paleografía va a estudiar la letra cómo era, qué era lo que decía, abreviaturas y todo. Pero la epigrafía va a estudiar más el contexto, ¿verdad? Por qué se dio, cuál era la época, cuáles eran los materiales, y nos enseña mucho de la cultura de los escritos que está leyendo. Y otra de las cosas es que la paleografía la podemos encontrar, o como estudia la letra, pueden ser superficies blandas, ¿verdad? Que todavía puedan existir, porque una de las diferencias en las blandas y en las duras es que las duras son las que han podido subsistir hasta este tiempo. Las blandas, en la mayoría de veces las hemos perdido, pero la paleografía en sí estudia la letra y la epigrafía estudia más el contexto y la historia de esa inscripción que estamos estudiando. Veamos algunas cosas interesantes. Entonces, esta clase se va a enfocar un poco en la epigrafía y que podamos aprender. ¿Puede leer alguien el primer cuadrado si lo alcanzan a leer? Sí, estudiamos la epigrafía. Entonces viene del griego epigrafe, el cual se puede traducir como inscripción. Llegó al latín moderno como epigrafía y es así como llega el término en castellano de epigrafía. Muy bien, entonces sale bueno, de las culturas muy antiguas, la epigrafía es parte de la historia y sale de ese término, ¿verdad? Que significa inscripción. ¿Alguien puede leer el cuadrado número 2? La epigrafía se propone estudiar el soporte, la estructura, el contenido y la función de las inscripciones. Aunque esté considerada como una ciencia, es una rama de la historia. ¿Por qué creen, hermanos, que es importante entonces la epigrafía? La paleografía, ya en esta academia hablamos cada semana de esto, pero metámosle un poco de importancia a la epigrafía. ¿Por qué es importante también saberlo en historia familiar? Hermano Morsi, en el video decía que la epigrafía nos ayuda a entender el mensaje que nos querían transmitir. Entonces, pues yo creo que es importante eso porque pues es la manera en que sabemos que era, bueno, a lo mejor nos estaban contando una historia, ¿no? A través de los signos jeroglíficos o escritura que plasmaban ahí.
Entonces es importante para la historia familiar porque pues conocemos, como deciste, el contexto, conocemos el mensaje, la historia de esa, pues de ese escrito. Muy bien. Yo quiero contarles, hace 2 años, gracias hermana Blanca, hace 2 años yo perdí a mi madre, ¿verdad? Obviamente es una situación difícil y no voy a hablar tanto de lo difícil que fue, sino de cómo la epigrafía puede ayudar. Entonces venimos nosotros, somos 8 hermanos y con mi papá son 9 y empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos la lápida? No sé cómo le dicen en algunos países, pero es la inscripción que se le pone a los muertos en los sepulcros o en las tumbas. Empezamos a ver cómo hacíamos la lápida, le llamamos en Guatemala. ¿Verdad? ¿Qué podía llevar, qué no llevaba? Y empezábamos, unos querían una imagen, otros querían otra escritura, éramos 9 gentes. Unos decían esto, otros que el nombre de soltera, el otro nombre de casada, que llevara la fecha de nacimiento, que no llevara la fecha de nacimiento. La cosa es que al final escogimos una de mármol muy bonita, la queríamos grande, la queríamos pequeña, eso va a depender de cuánto queramos pagar, ¿verdad? Pero al llegar al cementerio donde ella está enterrada, el cementerio tenía sus normas y sus reglas, ¿verdad? Y lastimosamente no nos aceptaban una lápida de mármol, ¿verdad? Porque ella está como al ras de la tierra, ¿verdad? Y entonces la lluvia mancha el mármol o lo destruye también. Entonces no permiten en ese cementerio una lápida de mármol. Entonces nosotros dijimos, y ahora a volver a decidir, ellos solo aceptan una lápida de bronce, porque el bronce sí aguanta el sol, la lluvia, no se cambia de color y todo, dicen ellos, ¿verdad? Pero es más caro y todo. La cosa es que al final decidimos hacerla, ¿verdad? Y le pusimos el nombre, ya decidimos todo lo demás. Pero la paleografía nos va a ayudar a entender la letra que le pusimos a mi mamá. Pero la epigrafía nos va a ayudar a entender esos detalles que yo les cuento de la lápida de mi madre. Ah, no pudieron haberla hecho de mármol porque no lo permitía el tiempo. Ah, lo hicieron de este tamaño, posiblemente tenían dinero para poderlo pagar. Ah, lo pusieron con el apellido de casados. ¿Entienden el concepto? ¿Cómo podemos apalancarnos de la epigrafía y cómo nos puede ayudar para entender nuestra historia familiar? Entonces, vamos a ver la última cuadrado. ¿Alguien de ustedes puede leerlo? Dice, los expertos en epigrafía buscan interpretar las inscripciones, estudian los materiales sobre los cuales se realizaron los grabados y la finalidad de los escritos. Muy bien. O sea, le dan vida a eso, le estudian más, ¿verdad? Porque en algunas cosas esas inscripciones están como a la mitad, algunas se han perdido, y tomen en cuenta que los primeros escritos, como ellos querían trascender en esas inscripciones, ellos no querían que el tiempo las borrara, buscaron los mejores materiales y en este caso era pues la piedra, porque la piedra la podían calcar y quedaba allí, ¿verdad? El problema es que no es como un lapicero, que vamos a hacer la O, vamos a hacer la cursiva, vamos a hacer, sino eran situaciones bien lineales y cuadrangulares, digamos, no podíamos hacer. Entonces, por esa razón, las inscripciones antiguas, cuando empezaron, todas eran, y la mayoría de ellas, como los materiales eran caros, también eran abreviados, lo más abreviado que se pudiera y lineal. Eso era la limitante que tenía las inscripciones antiguas. Entonces, los expertos tienen que aprender a leer ese tipo de inscripciones y para eso tenemos la epigrafía. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, sigamos. ¿Qué análisis? 3 comentarios. Qué Dígame. interesante se me hace. Nunca lo había, en mi mente no había dimensionado la importancia
de eso que comentó de los cementerios, que ahí entra lo que vamos a ver ahorita. Sí, sí, ¿No? todo es el contexto de cómo se dio. Ujú. Ya que sí, a mí por eso me emocionó la clase. Veamos, pues, ¿qué analiza entonces la epigrafía? Los epigrafistas no solo leen el mensaje escrito, sino que realizan un análisis integral que incluye, uno, el soporte y el contexto. Estudian el tipo de material, el lugar donde se colocó, ejemplo, una tumba, un monumento público o un templo y su función original. Como es de leer inscripciones, no es que solo tumbas van a leer la epigrafía. La epigrafía va a ir a entender todas las inscripciones en donde se hayan dado, ¿verdad? Las tenemos en templos, las tenemos en monumentos, las tenemos en tumbas. Entonces va y estudia el contexto, como cuando nosotros, pues, los que están en México y los que están en Guatemala, pues los aztecas y los mayas, ellos también utilizaron cierta escritura, dejaron ciertas inscripciones que nosotros tuvimos que hacer uso de la epigrafía para poder entenderlo. Y aún así, entender, cuando vamos a las ruinas mayas, que son las que están en Guatemala, empezamos a escuchar el tipo de piedra que usaban, por qué lo usaron, qué condiciones climáticas habían, por qué las usaron de esa manera. Entonces uno logra entender, ¿verdad? Que eran personas muy inteligentes y muy avanzadas en su tiempo, de tratando como nosotros de trascender y dejar un legado para cuando alguien pudiera leerlo, ¿verdad? Se pueden imaginar. Nosotros porque ya tenemos el papel, tenemos el lápiz, tenemos el lapicero y aún así no trascendemos, no queremos dejar nada escrito, ¿verdad? Pero ellos la preocupación era porque, por ejemplo, hay palabras, a pesar que México, Guatemala, todo Centroamérica y Suramérica, la mayoría hablamos español, hay palabras que significan totalmente diferente de un país a otro. Entonces, hasta eso la epigrafía tiene que estudiarlo. Van a darse cuenta ustedes que el español también ha sido desarrollado y ya cuando empezamos a leer un español de 1500, de 1300, es un español totalmente diferente al que nosotros tenemos algunas palabras. Entonces, la epigrafía estudia esta parte. Veamos el número 2, la forma de las letras, muy similar a lo que hace la paleografía. Analizan la tipografía, el estilo y la evolución de los trazos. Como decía yo, esa es la paleografía. Es parte de la epigrafía, se complementan una a otra. Muy bien, sigamos. Perdón. Ok. Ahora, a su importancia en la historia. Es una de las principales fuentes de información para las civilizaciones de la antigüedad. Por ejemplo, gracias a la epigrafía se han logrado grandes hitos. Analizaremos los siguientes. ¿Alguien de ustedes puede leer número 1, por favor? Descifrar escrituras perdidas, la famosa piedra Rosetta con inscripciones en griego, dogmática y jeroglíficos permitió a los expertos entender el antiguo Egipto. Correcto, ya voy a hablar de esto más adelante. Y 2, entender culturas nativas. Ha sido vital la epigrafía para el estudio de la escritura jeroglífica maya en Mesoamérica o la escritura cuneiforme en Mesopotamia, ¿verdad? Entonces es importante la epigrafía y es importante que nosotros también la estudiemos y cada una de nuestras inscripciones, fotos que tengamos, también podamos estudiarlas y darles el contexto de lo que estaba pasando en la familia. ¿Tienen alguno de ustedes alguna pregunta? No. Muy bien, hermano. Algo que sí quería comentar es que, pues, en nuestra historia familiar, así como usted lo estaba mencionando, nos puede ayudar a entender mejor nuestras lápides, ¿verdad? Los registros o las inscripciones antiguas que están relacionadas con nuestros antepasados. Me gustó mucho cómo lo explicó. Gracias, hermano. Sería mi comentario.
Entonces es importante esta parte, como gracias hermana Mar, ¿verdad? De poderlo estudiar y poder entender ese concepto. Veamos algo más, la historia. El primer material escrito que se documenta con seguridad es el signario cuneiforme dentro de la cultura sumeria, hacia 3800 años antes de Cristo. ¿Se imagina? Sí, 3800 más 2026, estamos hablando de casi 6000 años de con cómo, o sea, obviamente ya se comunicaban porque sí había un idioma, ¿verdad? Pero acuérdense que una cosa es hablar y una cosa es escribir, ¿verdad? La epigrafía se especializa según su época histórica y también según la cultura que la produce, aunque históricamente las más desarrolladas son la cuneiforme, la egipcia, la griega y la romana, ¿verdad? Muy bien, objetivo de la epigrafía. Objetivos de la epigrafía. Uno, el registro detallado de la inscripción, indicando ubicación, tamaño, material, etcétera. Nos vamos a dar cuenta incluso cómo el tamaño de la letra puede influir en darnos más información, ¿verdad? Yo la otra vez hablaba con una psicóloga y ella decía que hay personas que estudian la letra específicamente, ahorita, actualmente, y dice, si usted escribe muy fuerte, si usted escribe muy grande, si usted escribe muy pequeño, significa mucho de la personalidad del que está escribiendo. Entonces, la epigrafía también tiene ese objetivo, poder estudiar cómo era, ¿verdad? Y quiénes eran los llamados a hacer esas inscripciones, ¿verdad? También su fotografía, generalmente lo que hacemos, porque es como son escritos muy delicados, es que tomamos una fotografía y se empieza a estudiar ese escrito, ¿verdad? Porque el sudor de las manos, el ambiente y todo puede deteriorar todavía un poco más los pocos escritos que tenemos y entonces a veces mejor empiezan con una fotografía para luego después ir a la inscripción general. Aquí me encanta este 3 porque dice la transcripción de la inscripción a un formato legible. Aquí podemos hacer uso de la inteligencia artificial porque a veces nosotros nos cuesta un poco, ¿verdad? Comprender, pero podemos transcribir la inscripción, ¿verdad? A un formato porque vamos a leer algunos escritos, algunas inscripciones que no le encontramos nosotros sentido, ¿verdad? Pero así era como se escribía en la antigüedad y para ellos sí tenía sentido, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho esta parte porque creo que la otra vez les comentaba, nosotros aún como iglesia tenemos un vocablo muy diferente. Cuando alguien llega por primera vez a la iglesia, hay vocablos como rama, estaca, que ellos tienen otro concepto de esto, ¿verdad? Entonces, y yo siempre tenemos que tener mucho cuidado porque yo les cuento de una historia de una hermana que lleva a su amiga a la capilla, ¿verdad? Por primera vez y, y era domingo de testimonio. Primero, ya se imaginan aquellas historias contadas en los testimonios, pero pasó una hermanita muy elocuente y empieza a dar su testimonio y ella empieza a decir, ay hermanos, yo estoy tan agradecida, porque pues estaba trabajando en la rama y pues la rama era pequeña y yo quería hacer muchas cosas, pero la rama no me lo permitía. Y la investigadora estaba escuchando y dijo, pero me llamó el presidente y me dijo, no, no vas a trabajar ya más en la rama porque es muy chiquita. Vas a trabajar en la estaca. Entonces la investigadora seguía no entendiendo el concepto y ella dijo, entonces me llamaron a trabajar en la estaca. Y de verdad me encanta trabajar en la estaca porque me llamaron a trabajar con las mujeres jóvenes. Y a mí me encanta ese grupo porque am, tengo a las abejitas. Mi investigador abría más los ojos y decía, y mis abejitas son tan chulas, las abejitas.
¿verdad? Y ellas siempre quieren tener actividades, ellas están empezando el programa y seguía la investigadora tratando de entender y después dijo, bueno, pero hablé con la presidencia y yo creo que voy a trabajar con las laureles porque las laureles ya son más maduras y todo, pero y la investigadora no lograba entender a qué se refería la hermana. Entonces, este tipo de cosas, la epigrafía nos ayuda a comprenderlo de una mejor manera, ¿verdad? Veamos la otra, la lectura de la transcripción para comprender su contenido y significado. Es importante poder entender lo que ellos estaban tratando de trascender, estaban tratando de dejarnos a nosotros para poder leerlo. Ellos lo hicieron pensando en dejar algo escrito de lo que estaba pasando, por eso lo hicieron, ¿verdad? Y nosotros tenemos la bendición de poder tenerlas actualmente y poder leerlas. Esto es bien importante, su comparación con otras inscripciones para entender el mejor uso de determinadas palabras o símbolos. Ya se van a dar cuenta ustedes, mencionábamos ahí, ¿verdad? De que la mayoría de veces los epigrafistas empiezan a encontrar símbolos en común, ¿verdad? Porque a veces un símbolo como el cuneiforme, un símbolo significaba ya una palabra. Entonces, dice uno, este símbolo se repite, es correr, este símbolo se repite, es caminar, este símbolo se repite, es mirar, y así es como ellos van, gracias a la epigrafía, entendiendo los escritos. La interpretación y contextualización del contenido dentro de su contexto histórico. Eso nos ha permitido la epigrafía poder comprender las culturas, con qué se diferenciaba entre la china, la romana, la egipcia, la grecorromana, incluso todas las invasiones que se tenían, porque acuérdense que cuando un pueblo invadía a otro, también llevaba sus leyes, llevaba su idioma, llevaba su escritura y a veces la imponía. Entonces era difícil permanecer en un solo idioma, en una forma de hacer las cosas, pero gracias a la epigrafía nosotros lo podemos hacer ahora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los tipos de inscripciones, ya que la epigrafía lo ve ahí, lo estudia. ¿Uno de ustedes puede leer esta parte, por favor? Que ver- Dice, puede dividirse en secciones diferentes en virtud del contenido o objetivo de las inscripciones. Hay 7 grupos o tipos principales, a partir sobre todo de la sistematización hecha para la epigrafía romana. 1. Inscripciones religiosas que se ofrecen y dedican a las divinidades o dioses. Cuando son el resultado de alguna promesa, se denominan votivas. 2. Jurídicas o legales, que contienen leves edictos, decretos y epístolas oficiales. 3. Públicas o monumentales, que se graban en construcciones de carácter público y oficial. Por ejemplo, edificios, arcos de triunfo, puentes, templos, etc., expresando con frecuencia sus autores o el motivo y la fecha de su construcción. 4. Históricas, generalmente conmemoran hechos importantes como los fastos. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, tenemos diferentes tipos de inscripciones y las vamos a encontrar. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos comprenderlas todas, ¿verdad? Pero, ¿por qué las estamos enseñando en esta academia? Es para que aprendamos a diferenciarlas en nuestra historia familiar. Llegará el momento en que ya en nuestra historia familiar recurriremos a las lápidas, ¿verdad? O algunas inscripciones que aparecen en los libros, ¿verdad? Porque a veces eran también algunas inscripciones abreviadas, ¿verdad? Y tenemos que nosotros comprender, ¿verdad? Miramos a otro tipo, están las religiosas, las jurídicas, las públicas, las históricas y hay otras más. Las honoríficas, dedicadas a honrar la memoria de un personaje distinguido. ¿Han visto ustedes que actualmente todavía vamos a honrar a fulano y tal y le entregan una plaquita, ¿verdad? La sociedad, no sé qué, reconoce al hermano tal y tal,
Entonces también lo hacían las funerarias o sepulcrales, que son las que más conocemos, son epitafios que recuerdan la muerte y señalan el lugar del entierro de alguien. Hay unas llamadas menores, llamadas en general instrumental domésticas, sobre objetos de uso común como los hechos de cerámica, vidrio, marfil, etcétera. Pueden ser mecánicas o estampilladas, como los sellos sobre las ánforas o la vajilla de mesa, o espontáneas, esgrafiados en letreros, pintados, etcétera. Todo tipo de inscripción, la epigrafía va a estudiarlos, ¿verdad? Y nosotros vamos a darnos cuenta de esa parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Muy bien. Ahora entonces ya vimos el tipo de inscripciones, ahora miremos los materiales. ¿Alguno de ustedes puede leer, por favor? Por último, les muestro los diferentes soportes en los que se pueden encontrar inscripciones de estudio epigráfico. Principalmente hay dos materiales. La piedra se usó para inscripciones por su carácter de permanencia. El mármol era el material idóneo, pero era muy caro. Por eso se utilizó la caliza, la pizarra, el granito y la arenisca. Dentro de este material se encuentran los siguientes soportes: ara o altar, estela, placa, inscripciones monumentales, lápida, lauda o losa, cipo, miliario, hito o mojón, bases de estatuas y dinteles de los arcos del triunfo. Gracias, hermana. Se dan cuenta, aquí puse un ejemplo, ¿verdad? De cómo eran. Es muy difícil hacer la parte redondeada de las letras, entonces eran más lineales la letra. Pero sí tienen algunos detalles, puntos, algunas diéresis, algunos acentos, ¿verdad? Para poder dar. Y entonces nosotros tenemos que venir y tratar de comprender, pero han sido el material más fuerte que ha soportado el tiempo. Y ustedes pueden ir a ver pues nosotros en Guatemala tenemos una ciudad que es muy colonial. Cuando vamos a ver los templos católicos de esa ciudad, podemos ver muchas de las inscripciones del rey, del reinado de España, de cómo ellos ordenaban hacerlo, y están escritas en muchas cosas de piedra. Primero, el tiempo que les llevaba a hacerlo y cómo han podido trascender el tiempo. Estos tienen 500, 400 años, pero hay inscripciones como los que le comentaba que han pasado ya 3.000, 4.000 años y todavía están, ¿verdad? Entonces la piedra es una de esas. Los metales, inscripciones en orfebrería, se usaron el bronce, el hierro, el cobre y el estaño, aunque también se encuentran inscripciones en metales nobles, pero era más inusual. Estos, los que son metales, son los que han podido trascender. Se dan cuenta ustedes acá, puse un ejemplo, ¿verdad? Y se dan cuenta otra vez la parte lineal no es muy caligráfica la letra, porque pues no se podía hacer, pues, era cincelado, ¿verdad? Y lo podían hacer. Miren, entonces lo hermosa de esta inscripción y lo que ellos pudieron dar- da- dejar por escrito para nosotros. Y también, además, se llegaron a utilizar las tablillas enceradas, aunque solo se encuentran actividades de administración, ya que son material muy frágiles, como el que ven acá, ¿verdad? Es una tablilla encerada. Obviamente la cera no trascendía tantos años, pero también se utilizaba, tratando de ellos de dejar un legado para nosotros. Muy bien, entonces esos eran como mencioné, los materiales, los objetivos. Ahora miremos los tipos de epigrafía. Está la grecorromana, esencial para conocer la vida política, económica y religiosa de Grecia y el Imperio Romano. La mesoamericana, que es la que más nos relacionamos nosotros, fundamental en Guatemala y la región para descifrar la escritura y el calendario maya, tallados en estelas y dinteles. Hay muchos seminarios acá en Guatemala para poder los expertos para poder comprender lo que ellos dejaron escrito y por qué lo dejaron escrito y qué estaban viviendo para dejarlo escrito. Igual en México tenemos los aztecas,
En Sudamérica tenemos los incas, ¿verdad? Y algunos otros pueblos precolombinos que existen en nuestros países que también dejaron algunas escrituras, ¿verdad? Y entonces la epigrafía viene y empieza a comprenderlos. El Antiguo Oriente Próximo estudia la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla y monumentos. Acuérdense que ellos son los más antiguos en escritura, entonces era cuneiforme. Ahí no teníamos letras, sino eran símbolos, pero obviamente tenían un significado. La egipcia, clave junto a descubrimientos como la piedra de Rosetta para la decodificación de los jeroglíficos, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes los ejemplos de la grecorromana, pueden verla, de la mesoamericana, tan bonita, miren cómo ellos eran sus números, sus dioses, sus días, su calendario. La de Oriente, ellos usaron mucha vajillas, ¿verdad? Para dejar también su legado. Y la egipcia, ¿verdad? Con sus jeroglíficos, ¿verdad? Esto es lo que más me encanta, ¿verdad? Uno de los casos de mayor éxito al usar la epigrafía fue el caso de la piedra Rosetta, ¿verdad? Ya el año pasado tuvimos una clase de esta piedra, ¿verdad? Así fue el caso de uno de los principales descubrimientos de la epigrafía, la piedra de Rosetta, un fragmento de una antigua estela egipcia de más de 1 metro de altura y 760 kilos de peso, que contiene tres escrituras diferentes: el griego antiguo, la escritura demótica y los jeroglíficos. Comparándolas, el egiptólogo francés Jean-François Champollion, ¿verdad?, consiguió descifrar los textos jeroglíficos egipcios y aportar una información valiosa que ha servido para entender mejor la cultura e historia del antiguo Egipto. Entonces, esta piedra, como estaba escrita en 3 idiomas, porque lastimosamente los jeroglíficos no había un diccionario, no había, y habían pasado muchos años y todo el mundo tratando de entenderlo, pero esta piedra que se encuentra tenía los 3 idiomas. Y el griego antiguo sí se sabía. Entonces decían, si está el griego, miremos si es lo mismo en los otros 2 idiomas. Y se dieron cuenta, este señor, Jean-François, ¿verdad?, empezó a comparar y comparar y comparar y entender. Y gracias a esta piedra, ¿verdad?, nosotros ahora podemos entender toda la escritura de los egipcios, ¿verdad? Y es un éxito que lo tenemos. De hecho, para que sepan, en el mes de junio viene una clase, ¿verdad? Maramar nos puede decir la fecha, pero viene una clase hablando de la piedra Rosetta, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos aprender un poquito más al estudiarla, ¿verdad? Pero les dejo aquí para que se conecten en junio y aprendamos más de la piedra Rosetta. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? No, muy bien. Entonces, acá les dejo la bibliografía, ¿verdad? Y entonces el tiempo de preguntas para cada uno de ustedes. Sí, hermana Rosy. Hermano, en la egipcia, como eran puros dibujos, ¿cómo lo leían? O sea, abajo de cada dibujo venía la letra o algo así. Sí, en la mayoría de ellos tienen dibujos, pero también tienen jeroglíficos, ¿verdad? Los egipcios. Y este señor Jean-François se dio cuenta de algunos jeroglíficos que se repetían, ¿verdad? Y si ya tenían el texto, porque la verdad es que desconocemos exactamente o sea, sí sabemos lo que estaba pasando, ¿verdad? Que yo les decía que un pueblo invadía a otro pueblo, y entonces esa piedra que se encontró, la piedra de Rosetta, tenía la misma inscripción, solo que en diferentes idiomas para que todo el mundo lo pudiera comprender. Entonces se descifró el primer idioma, ¿verdad? Entonces pudieron con ese idioma y comparando los signos, a entenderlo, y entonces ya se dieron cuenta cómo mencionaba el nombre de una diosa, de un dios, cómo se mencionaba algunas cosas que hacían, y de acuerdo a eso lo lograron comprender, ¿verdad? De verdad, yo siento, cuando yo leo estas cosas, agradezco al Padre porque siempre inspira a las personas para trascender de sus escritos. La razón por la cual están ustedes hoy acá es porque ustedes son los llamados
para trascender en sus familias, en sus barrios, ¿verdad? Y ayudar a todo el mundo a dejar. ¿Cómo es posible que vamos a pasar por este mundo y no dejar nada de nosotros, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? Todo el mundo quiere saber quién era Berta Muñoz, quién era Alejandrina, quién era Carmelita, quién era Denny Ramos, quién era Guadalupe, quién era Ana Mercedes, quién era Marisela Zacarías, qué hacían y todo. Entonces es importante que nosotros podamos hacerlo, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o algo que agregar? ¿Tienen en el chat, hermano Murphy? Ahorita Que voy a ver el chat. se los lea o usted los lee. Vamos a ver. Buenas noches, excelente y muy interesante. Gracias, hermana Mayra, gusto de verla. Hermano Murphy, perdón, apenas voy a entrar a sus clases desde arriba del templo de Puebla. Eso, queremos ver Cholula, Puebla, ahí, ese templo que tienen ahí. Gracias, hermano Murphy. Maravillosa presentación. Qué hermoso es conocer la historia de la paleografía. Sí, hermana Zulay. Hermana Martina dice las tablas entregadas a José Smith y las tablas de la ley de Moisés también quedarían dentro de los documentos históricos de estudio de la epigrafía. Digo documentos por llamarlos de alguna forma, ya que fueron indiferentes. Sí, hermana. Ellos, acuérdense que los nefitas, los lamanitas, trataron de dejar en planchas, ¿verdad? Y no era tan fácil escribirlas, pero lo hacían para ahora tener nosotros ese tipo de legado, ¿verdad? Mana Rosy dice qué maravilla es entenderlo. Gracias, hermano, por su excelente clase. Mana Zacarías, clase de Piedra Roseta, es el 25 de junio a las 6 de la tarde conmigo. Aquí los espero entonces el 25 de julio para que hablemos de la Piedra Roseta. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para agregar? Yo solamente agregarle qué bonita clase. Y la epigrafía, algo que dijo la hermana ahí, Martina, en cuanto a la ley de Moisés y a las tablas y a las planchas, ¿verdad? Recordemos que la epigrafía, pues son las inscripciones grabadas en esos materiales duros. ¿Y cuál es el material duro? Es donde se escribe la piedra, el metal, la madera, monumentos, lápidas o edificios. Esos son los materiales duros, por eso entran dentro de esa epigrafía. Sí, y me gustó mucho lo que comentó también la hermana que dice honor, creo. Bueno, no sé cómo se llama, pero dice honor. Este, algo que habla en cuanto a esos jeroglíficos o esos dibujos, ¿verdad? De egipcios. Este, pues cada símbolo se podría representar con un sonido. Entonces, como letras o sílabas. Entonces, cuando ellos empezaron a hacer, porque hubo un estudio de otros hombres más, y después Champollion, bueno, pudo descifrar todo eso cuando él visitó todo tuvo sentido y pudo leerlo al simplemente verlo. Entonces, así es también la paleografía o nuestros documentos antiguos o lo que vamos nosotros viendo de nuestros antepasados en la historia familiar. A veces no entendemos una letra o está el manuscrito y tiene una letra y bien extendida o separadas y no sabemos qué es una sola frase o una sola palabra. Entonces, así también ellos tuvieron que buscar y empezaron a ver dibujos, cómo se repetían en cada uno de los tres fragmentos, como lo mencionó el hermano Murphy. Y esa piedra roseta fue parte importante de la historia, porque ahí es donde se pudo ver cómo la palabra se completaba, cómo había una idea, un concepto dentro de ella misma. Entonces, ahí fue donde se dieron cuenta que estaba en tres idiomas diferentes. Entonces, otra de las cosas que ellos pudieron observar que cuando ellos lo leían, pues esa dirección de esas figuras de humanas o de animales que venían ahí, esos dibujitos, vaya, se miraban hacia la derecha y se leía de derecha a izquierda, ¿sí? Y se miraban hacia la izquierda o se leían de izquierda a derecha. Entonces, eso es algo que también, pues es un poquito de introducción de lo que les va a explicar el hermano Murphy el día 25, ¿sí? Del mes que entra. Entonces, pues no se pierdan esa clase, porque de la misma manera en que esos dibujos o jeroglíficos forman un sistema completo de escritura,
pues también nosotros cuando registramos nuestras historias, nuestros acontecimientos importantes y todo, están ahí pasmados. Y cuando encontramos cada documento, en verdad nos maravillamos cuando empezamos a leerlos. ¿Y cómo? Porque gracias aquí a la paleografía podemos ir descifrando cómo en cada siglo, cada tiempo tenía su manera de escribir, la manera de expresar. Y si nuestro nombre está o nuestra historia está escrita en una piedra, la encontraremos y sabremos. ¿Y cómo podemos? Bueno, tenemos el libro de Mormón, está traducido en muchos idiomas y podemos ver a nuestras descendientes y en algún momento conectaremos con ellos. Gracias, hermano Murphy, por esta hermosa clase. Es mi aporte, solamente. Muchas gracias a usted, hermana. Solo quiero terminar mostrándole la lápida de mi mamá. Ahí la van a poder ver. Al final así quedó, miren. En memoria de María del Rosario Soto de Sofoifa, 19 de diciembre del 46, murió el 21 de junio. Y mi padre le dejó su escritura favorita, que es para mí: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y está hecha en bronce, ¿verdad? Obviamente nosotros sabemos lo que significa todo esto, y si fallecemos, un epigrafista va a poder hacerlo, ¿verdad? Que es parte de lo que hoy aprendimos. Quiero entonces terminar con mi testimonio, hermanos. Como les mencioné al inicio, Dios o nuestro Padre Celestial siempre ha inspirado a personas para ayudarnos en todo. Él ha prometido el espíritu de Elías, Él ha prometido mucha ayuda. Family Search cada vez es más amigable para comprender y entender, y cada vez tenemos más acceso fácilmente a los documentos, ¿verdad? Entonces solo es cuestión que nos dediquemos un tiempo, ¿verdad? Y que nos volvamos unos expertos en paleografía y epigrafía. Que Dios nos bendiga para seguir haciendo nuestra historia familiar y trascendiendo. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Murphy, por Amén. esta hermosa clase, por mostrarnos algo tan personal, tan privado y que nos los compartió a nosotros de todo corazón el ver la lápida de su mamá. Eso me ayuda a poder entender mucho mejor, ¿verdad? Que todas esas inscripciones, y esos registros antiguos donde pueden aparecer fechas, nombres, lugares y datos muy específicos, muy importantes, como la escritura que ahorita nos compartió, pues ustedes pues saben qué significa y así nosotros también podemos saber de eso. Gracias, hermano, porque ahora podemos comprender un poquito más cómo el estudio de esas escrituras, ¿verdad? Nos ayudan, nos permiten interpretar nuestros documentos para apoyar a nuestra propia investigación genealógica. Pues agradezco a cada uno de ustedes por sus aportes, por el apoyo, con las lecturas, con las oraciones, con todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y pues vamos pues a terminar también con una oración, ¿verdad? Y que los invito